Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión y el drama nunca terminan. Espero que estén todos de maravilla, listos para sumergirse en un mundo de intrigas, romance prohibido y giros inesperados. Hoy nos adentraremos de lleno en una telenovela que ha estado haciendo olas en el mundo hispanohablante: Amor Prohibido, Jefe Turco y ella. Sí, han oído bien. Vamos a desmenuzar cada detalle de los primeros 15 capítulos doblados. Vamos a analizar las miradas robadas, las tensiones crecientes, los secretos ocultos y, por supuesto, el amor prohibido que está a punto de explotar. Si eres de los que aman las historias de amor complicadas, donde el destino parece empeñado en separar a los protagonistas, entonces este vídeo es para ti. Prepárense porque tendremos chismes jugosos, análisis profundos y, como siempre, mucha diversión. Pero antes de que nos sumerjamos en este universo turco lleno de pasión, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, ahora es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, resúmenes y análisis de sus telenovelas favoritas. Prometo que no se arrepentirán. Somos como ese amigo que siempre sabe qué está pasando en las novelas y está listo para contárselo todo con lujo de detalles. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Amor Prohibido, Jefe Turco y ella nos presenta a, bueno, ya lo adivinaron, un jefe turco y una joven mujer. Pero esta no es una simple historia de amor de oficina. Aquí hay mucho más en juego. Desde el primer momento, la química entre ellos es palpable, casi incandescente. Pero hay obstáculos enormes que se interponen en su camino, diferencias culturales, expectativas familiares, e incluso secretos oscuros del pasado. En los primeros 15 capítulos, vemos cómo esta atracción inicial se va transformando en algo más profundo. Ella, una joven con una personalidad arrolladora y un corazón puro, comienza a ver más allá de la fachada de hombre poderoso y reservado que el jefe turco proyecta. Y él, a su vez, se siente cautivado por su espontaneidad, su optimismo y su capacidad para ver lo bueno en él. Es una dinámica fascinante que nos recuerda que a menudo, las apariencias engañan y que el verdadero amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Pero claro, la vida no sería interesante si todo fuera fácil, ¿verdad? A medida que su relación se intensifica, aparecen personajes que intentan sabotear su amor. Exnovias resentidas, socios comerciales ambiciosos y hasta familiares tradicionales que no aprueban esta unión. Cada capítulo nos deja al borde del asiento preguntándonos si podrán superar todos estos obstáculos. La tensión dramática se construye de manera magistral, creando un ambiente de incertidumbre constante que nos mantiene enganchados a la pantalla. Uno de los aspectos más interesantes de esta telenovela es la exploración de las diferencias culturales. Vemos cómo ella, con su mentalidad más abierta y liberal, choca a veces con las tradiciones y costumbres más conservadoras de la familia de él. Estos choques culturales no solo añaden drama a la historia, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias creencias y prejuicios. Es un espejo que refleja las complejidades de la sociedad moderna y la lucha por la aceptación y el entendimiento mutuo. Otro punto clave es la tensión sexual entre los protagonistas. Los guionistas son maestros en crear momentos de alta tensión con miradas, roces accidentales y diálogos cargados de significado. A veces parece que la pantalla va a estallar de tanta pasión contenida. Y esa es precisamente la magia de las telenovelas turcas, saben cómo mantenernos enganchados con el casi. Juegan con nuestra imaginación y nos hacen suspirar por un amor que parece inalcanzable. La anticipación es parte fundamental de la experiencia, y Amor Prohibido, Jefe Turco y ella la maneja a la perfección. Pero no todo es romance y pasión en Amor Prohibido, Jefe Turco y ella. También hay espacio para el misterio y el suspense. A medida que avanza la historia, descubrimos que el jefe turco guarda secretos oscuros que podrían poner en peligro su relación con ella. Secretos relacionados con su pasado, con su familia y con sus negocios. ¿Será capaz ella de perdonar estos secretos? ¿Podrán superar juntos este nuevo obstáculo? La trama se complica y se vuelve más intrigante, añadiendo una capa de complejidad que nos mantiene al borde del asiento. Y hablando de obstáculos, no podemos olvidar a los personajes secundarios. Cada uno de ellos tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios planes. Algunos son aliados de los protagonistas, mientras que otros son enemigos declarados.
Estos personajes añaden complejidad a la trama y hacen que la historia sea aún más intrigante. No son simples comparsas, sino individuos con sus propios deseos y ambiciones que influyen directamente en el desarrollo de la trama. Por ejemplo, está la exnovia despechada que no se resigna a perder a su antiguo amor. Ella está dispuesta a todo con tal de recuperar lo que cree que le pertenece, incluso si eso significa destruir la felicidad de los demás. Es un personaje complejo y lleno de matices, que despierta tanto compasión como rechazo. Su obsesión la lleva a cometer actos desesperados, convirtiéndose en una verdadera amenaza para la pareja protagonista. También está el socio comercial ambicioso que ve en la relación del jefe turco una amenaza para sus propios intereses. Él hará todo lo posible para sabotear su romance y hacerse con el control de la empresa. Es un villano clásico movido por la avaricia y la sed de poder. Sus maquinaciones y manipulaciones añaden una dosis extra de intriga y tensión a la historia. Pero también hay personajes que ofrecen apoyo y consuelo a los protagonistas. La mejor amiga de ella, por ejemplo, es un pilar fundamental en su vida. Ella la escucha, la aconseja y la anima a seguir sus sentimientos, a pesar de los obstáculos. Es el contrapunto a la maldad y la envidia, representando la amistad incondicional y el apoyo emocional. Y también está el hermano del jefe turco, que a pesar de ser más tradicional, ve el amor verdadero que existe entre ellos y decide apoyarlos en su lucha. Es un personaje que evoluciona a lo largo de la historia, demostrando que el amor puede superar incluso las barreras culturales y las expectativas familiares. Su apoyo es fundamental para que la pareja protagonista pueda enfrentar los desafíos que se les presentan. Profundicemos un poco más en la caracterización de los protagonistas. El jefe turco, cuyo nombre aún no hemos revelado, es un hombre de negocios exitoso, acostumbrado a controlar su entorno y a mantener una fachada de frialdad e indiferencia. Sin embargo, bajo esa armadura se esconde un corazón solitario y una necesidad profunda de amor y conexión. Su encuentro con la joven mujer le abre un mundo de posibilidades y lo desafía a romper con sus propias barreras. Ella, por su parte, es un espíritu libre, una mujer independiente y decidida que no se deja intimidar por el poder o el estatus social. Su inocencia y optimismo contrastan con el cinismo y la desconfianza del jefe turco, creando una dinámica interesante y atractiva. A través de su amor, ambos personajes evolucionan y aprenden a superar sus propios miedos y prejuicios. La dirección de la telenovela también juega un papel fundamental en su éxito. Los paisajes de Turquía, con sus colores vibrantes y su arquitectura imponente, sirven como telón de fondo perfecto para esta historia de amor y pasión. La música, con sus melodías emotivas y evocadoras, añade una capa extra de profundidad a las emociones de los personajes. El vestuario, con sus diseños elegantes y sofisticados, refleja el estilo de vida lujoso de la élite turca. En resumen, los primeros 15 capítulos de Amor Prohibido, Jefe Turco y ella, son un verdadero torbellino de emociones. Nos presentan a personajes complejos y carismáticos, nos sumergen en un mundo de intrigas y secretos, y nos hacen creer en el poder del amor, incluso cuando todo parece estar en contra. Si eres fan de las telenovelas turcas, no te puedes perder esta joya. Es una historia que te atrapará desde el primer momento y te mantendrá enganchado hasta el final. Y ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Hemos explorado la trama principal de Amor Prohibido, Jefe Turco y ella, analizando la química entre los protagonistas, los obstáculos que se interponen en su camino y los secretos que amenazan su relación. También hemos destacado la importancia de los personajes secundarios y cómo cada uno de ellos contribuye a la complejidad de la historia. Hemos analizado la dirección, la música y el vestuario, elementos que contribuyen a la atmósfera cautivadora de la telenovela. Pero quiero ir un poco más allá y hablar sobre el impacto que este tipo de telenovelas tienen en la audiencia. Las telenovelas turcas han ganado popularidad en todo el mundo por su calidad de producción, sus historias originales y su capacidad para conectar con las emociones del público. Abordan temas universales como el amor, la familia, la amistad, la traición y la superación personal. A través de personajes con los que podemos identificarnos, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a cuestionar nuestras propias creencias. Además, las telenovelas turcas ofrecen una ventana a una cultura diferente, permitiéndonos conocer las tradiciones, costumbres y valores de Turquía. Nos ayudan a romper con los estereotipos y a apreciar la diversidad cultural. También nos permiten aprender sobre la historia y la política de Turquía, aunque sea de forma indirecta.
En el caso de Amor Prohibido, Jefe Turco y ella, la telenovela aborda temas como el choque cultural entre Oriente y Occidente, la lucha por la igualdad de género, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad personal. Estos temas son relevantes para audiencias de todo el mundo y contribuyen al éxito de la telenovela. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido Amor Prohibido, Jefe Turco y ella? ¿Les gusta la pareja protagonista? ¿Qué creen que pasará en los próximos capítulos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre nuestras telenovelas favoritas. Compartan sus teorías, sus predicciones y sus personajes favoritos. Hagamos de este espacio un lugar de encuentro para los amantes de las telenovelas turcas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad sobre las telenovelas que más aman. Muchísimas gracias por su apoyo. Hasta la próxima, mis queridos amantes de las telenovelas turcas. Recuerden, la pasión nunca termina. Y no olviden que el amor, aunque prohibido, siempre encuentra una manera de florecer. Estén atentos a nuestro próximo vídeo, donde analizaremos los siguientes capítulos de Amor Prohibido, Jefe Turco y ella, y descubriremos qué nuevos giros y sorpresas nos depara el destino. Hasta pronto.